Iniciamos la primera de las dos sesiones en las que he dividido esta presentación de la evaluación de la tecnología con un gráfico que ya vimos anteriormente, que hay la evaluación del diseño, con un gráfico que ya vimos anteriormente en donde se veían los grandes ámbitos de competencia que teníamos alrededor de lo que es el diseño de aplicaciones TIC, ¿no? Recordamos que está el ámbito de la ingeniería, el ámbito de la ingeniería gráfica, el ámbito de la ingeniería industrial, que está alrededor de la robótica, el de la ingeniería gráfica alrededor de la realidad virtual y la representación, todo el ámbito computacional, ¿no? La ingeniería de la informática, está la inteligencia artificial, los lenguajes naturales, etcétera. Las artes y las ciencias sociales, ¿no? que influyen en eso que hacemos, lo que es el negocio y las ciencias económicas, y que nosotros en el fondo nos acabamos concentrando en una parte de todo este entramado que, que tiene que ver pues, con las relaciones entre computadores y personas, con la usabilidad, con la experiencia, ¿no? La satisfacción o la emoción en la experiencia del uso de aplicaciones, las interfaces post-WIN, que son todas estas aplicaciones, estas interfaces que tienen los dispositivos modernos y que permiten una interacción mucho más natural, ¿no? Si quisiéramos hacer una evaluación rapidísima del diseño, podemos utilizar este instrumento. Es un instrumento que desarrollé hace relativamente poco tiempo y que he vinculado a otro que tenéis en la documentación anexionado, ¿no? Que son 111 preguntas que puedes hacerte. Se lo puede hacer pues el productor o el diseñador, para ver si más o menos todos los temas que debería tener presentes los tiene presentes, ¿no? Si tiene respuestas. El, con este instrumento lo que hago es simplificar mucho la revisión. Yo lo utilizo para revisar proyectos. O sea, cuando me presentan un proyecto, alguno de los proyectos que se presentan pues, de final de máster o final de posgrado, pues utilizo un instrumento de revisión rápida en el momento de la presentación. Después se utilizan otros o otro criterio cuando quieres hacer una revisión más detallada, ¿no? Más tranquila. En este instrumento lo que hago es dividir en cuatro grandes bloques de contenido aquello que debería explicarte la persona sobre su proyecto, ¿no? Hay un primer bloque, que es el bloque del contenido técnico, la parte técnica de la descripción, como pueden ser la planificación, el presupuesto, el comportamiento de la aplicación, el mapa de navegación, plan estratégico, etcétera. O sea, hay mucha documentación técnica vinculada al proyecto que si os fijáis, o sea, aquí hay unas zonas, ¿eh? Unas zonas que van relacionadas con otras, o sea, la técnica pues sería una zona amarilla, ¿no? Nos permite básicamente esta zona amarilla conseguir que el proyecto sea comprensible, o sea, que la persona que lo escucha o lo lee lo entienda, pueda entenderlo, ¿no? Por otra parte, a la derecha tenemos otro bloque de contenidos, que sería este bloque más azul, ¿no? que sería de contenidos sociales. Sociales serían geográficos, políticos, económicos, etcétera, que lo que pretenden es argumentar que ese proyecto tiene cabida en la realidad, o sea, que tal y como está, o sea, no podemos intentar insertar una aplicación en un país que tiene una prohibición contra depende qué tipo de aplicaciones, contra depende qué tipo de tecnología. No podemos introducir una aplicación en una zona geográfica que es imposible que la pueda utilizar, o sea, que no tiene sentido, etcétera, ¿no? O sea, es todo el aspecto, digamos, social,
que engloba pues lo que sería la economía, la política, la geografía, ¿no? Entonces tenemos que explicar que realmente esa aplicación no únicamente tiene todas las condiciones técnicas, ¿no? Sino que además es posible ejecutarla en el sitio donde lo queremos ejecutar, o por lo menos que las excepciones que hay, o sea, sean geográficas, económicas o políticas, son asumibles, o sea, no son necesarias, ¿no? Este contenido social lo que nos permite es hacer que el proyecto, esa idea que tenemos, sea creíble. O sea, nosotros hasta el momento, digamos, con la información técnica y la información social, conseguimos que se entienda el proyecto y además que sea creíble. Esta sería, si os fijáis, hay una redonda más grande, ¿no?, que divide el hemisferio norte y sur de este gráfico. En el hemisferio norte estarían los contenidos más objetivos, ¿no?, y en el hemisferio sur los más subjetivos, ¿no? Pues bien, tanto la información técnica como la social es altamente objetiva, ¿no? O sea, se nutre de datos objetivos, básicamente. En cambio, en la parte de abajo tenemos, pues bueno, dos bloques más. El siguiente sería el cultural. El cultural es el que se refiere al comportamiento de los colectivos. El comportamiento de los colectivos que no es social, o sea, que no es político, no es religioso, no es... El religioso incluso podría estar en esta zona de la frontera entre el social y el cultural, ¿no? Por eso hay intersecciones entre estos grupos, ¿no? El cultural básicamente es un contenido subjetivo, es subjetivo y colectivo. Es porque una comunidad se comporta de una manera determinada. Tiene que ver con las modas, con las tendencias, depende qué tipo de patrones que utilizan, depende qué comunidades para escoger sus objetivos, su manera de comportarse, etc., ¿no? Este bloque de contenidos, la referencia a este bloque de contenidos, esta parte de la problemática, conseguirá que nosotros tengamos confianza en esa aplicación. De momento hemos hecho que sea comprensible, que sea creíble, y ahora ha de ser de confianza. O sea, nos ha de generar confianza. Y la confianza nos la genera generalmente comunitariamente. No genera confianza individual. La confianza es un ámbito más de comunidades, ¿no? Esa aplicación se integra en una comunidad que tiene una manera de comportarse en donde esa aplicación pues seguramente funcionará bien y será utilizada y se podrá integrar con cierta facilidad, ¿no? Por tanto, hablamos de confianza a nivel cultural. Y el último bloque, el que está a la izquierda y en la parte inferior, es el personal. O sea, con independencia de lo que pueda opinar la comunidad donde yo estoy integrado, la sociedad donde yo estoy integrado, y de que la aplicación técnicamente esté muy bien descrita, yo la he de querer. O sea, hay un momento en el cual hay una decisión personal que va muy vinculada a las emociones, a la experiencia previa individual, ¿no?, a la opinión que la persona pueda tener, que hará que se ejecute pues la descarga que la desee, ¿no?, que desee eso que tú estás diseñando, intentando promover, ¿no? Este último bloque hará que esa aplicación sea apreciada. Por tanto, resumiendo esta manera de hacer un overview, ¿no?, una revisión rápida de el proyecto que vosotros presentáis, tiene que ser comprensible, y para eso tenéis que utilizar documentación técnica que lo explique muy bien. Tiene que ser creíble, por tanto tenéis que enmarcarlo en una sociedad o en un entorno social que lo avale. Tiene que ser de confianza, o sea, tenéis que garantizar que las comunidades que participan en ese proyecto lo van a apoyar. Y cuando decimos comunidades, empezamos pues por el propio equipo de trabajo, por los usuarios que van a ver, por las comunidades de colaboradores que van a ver, etcétera. O sea, todas las comunidades, incluso la comunidad de usuarios, ¿no?, el destinatario final. Y por último, tenéis que
justificar que es deseable, o sea, que es algo que las personas quieren, a nivel individual, y sumadas una con otra, serán muchas personas que lo querrán, ¿no? Si conseguís explicar esto bastante bien y brevemente, tenéis o sea, se tiene una gran parte, digamos, de la explicación del proyecto eh, eh, controlada y construida, ¿no? Y por tanto, sabéis también que una manera de evaluarlo es revisar estos 4 aspectos, ¿no? Se hace muy rápidamente con una presentación breve del proyecto y facilita hacer preguntas muy rápidamente también. Bien, eh, el, el proceso, esto es un mapa conceptual un poco raro, ¿vale? Pero es un mapa conceptual que intenta explicar también, digamos, 4 grandes momentos de, del diseño de una aplicación, ¿no? Al principio del todo, arriba del todo del mapa, tenemos lo que es la iniciativa, que se concreta en unas funcionalidades. O sea, es lo que estamos haciendo ahora. Hay una iniciativa que es intentar, pues, generar una idea, un proyecto, una aplicación, ¿no? Y se va concretando en unas funcionalidades que va a tener esa aplicación. Sin embargo, no es lo único que influye en las funcionalidades, también influye un colectivo, ¿no? Hay un colectivo de personas que pueden ser inicialmente los compañeros de equipo, o sea, los que están promoviendo esa idea, pero también son todos los que la escuchan, ¿no? Todas las personas que no están en ese proyecto, que están en otros, pero que te escuchan explicarlo, ¿no? Y que acaban influyendo en las funcionalidades de tu proyecto, ¿no? Ese colectivo, o parte de ese colectivo, promueve la iniciativa. O sea, aquí tenemos una retroalimentación constante, ¿no? O sea, constantemente se van introduciendo nuevos factores en esa idea, que vuelven a incluirse en la iniciativa, que se vuelven a concretar en nuevas funcionalidades, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre aisladamente, o sea, eso no ocurre, digamos, porque apetece, es porque existe una necesidad. Esa necesidad que tenemos aquí abajo condiciona tanto al colectivo como a las funcionalidades. Si la necesidad es una necesidad real, y que justifica suficientemente la creación de una nueva aplicación que la cubra, por ejemplo, en temas sanitarios o en temas de seguridad urbana o cualquier otro tema, ¿no? Y dices, bueno, esto pues no está resuelto y por tanto si introdujéramos tecnología posiblemente se podría resolver. Esa necesidad puede condiciona tanto al colectivo que está dirigiendo esa iniciativa como condiciona las funcionalidades, porque es la necesidad la que define esas funcionalidades, ¿no? Bien, estas funcionalidades se ajustan a grandes características, se tienen que ajustar a grandes características, no están aisladas. Estas grandes características equivalen un poquito a ese entorno social, ¿no? Es multicultural, es multiplataforma. Generalmente puedes hacer un diseño muy concreto para una pequeña parcela, digamos, de población del mundo y para un problema muy concreto, pero en general eso no es así. O sea, un problema muy concreto en una zona muy concreta es un problema que también será concreto en otra zona del planeta. Es muy difícil que no se repliquen los problemas, ¿no? Y por tanto, siempre uno tiene que prever que eso que estás haciendo posiblemente va a tener que adaptarse o se debe ajustar a más de una realidad geosocial, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, diseñamos un sistema de seguridad, pues por ejemplo para taxis en Perú, y el mismo sistema de seguridad se puede aplicar, a pesar de que se haya hecho muy específico para el caso de Perú o para una ciudad de Perú, por ejemplo para Lima, se puede aplicar pues en Leningrado, ¿no? En Rusia.
pero inevitablemente para poder hacer eso vas a tener que ajustar no solo el idioma, sino posiblemente algunos aspectos culturales, la manera de explicar las cosas, la manera de plantear el problema, etcétera. Has de prever que tienes que hacer ajustes, ¿no? Bien, para hacer eso, esos ajustes, la tecnología, la cultura, el mercado, todo eso condiciona. Tenemos aquí ese apartado. Bueno, podrás hacer los ajustes más fácilmente, depende de qué tecnología utilices. Serán más fáciles, depende de qué culturas, a qué culturas lo ajustes, ¿no? A qué mercado lo ajustes, etcétera. O sea, hay unos condicionantes externos que te pueden dificultar, no únicamente el tecnológico te lo puede dificultar, sino hay otros de contexto que te lo pueden dificultar. Bien, toda esta franja de aquí arriba, difícilmente, o sea, en las casillas que tenemos, en las flechas que tenemos a la derecha, difícilmente será una actividad individual, necesariamente será colaborativa. O sea, toda esta fase, digamos, de creación, lo más fácil es que vaya a ser colaborativa. O sea, que tengas que generarla utilizando técnicas de colaboración. Por ejemplo, el ajuste de las funcionalidades a diferentes culturas, etcétera, ¿no? Y en todo caso, el mismo colectivo que interviene al principio, pues va a tener que trabajar de una manera colaborativa, ¿no? Una vez hacemos el ajuste a las grandes características, el resultado, la segunda flecha, dice el resultado será personalizado, tanto los contenidos, las funciones, los usuarios, o sea, a partir de este ajuste de las funcionalidades, lo que hacemos es personalizar el resultado, ¿no? Y por tanto lo vamos ajustando más a las características de aquellos destinatarios a los que va a ir dirigido, ¿no? Bien, una vez hecho eso, se decide cómo ha de ser la aplicación, que es el hexágono que tenemos abajo. Y esto lo he simplificado mucho. Veréis que el hexágono tiene una parte vacía, blanca, y una que está rellena de color, que pone módulo 2.0. A partir de este momento hay una grandísima decisión, que es decir, bueno, ¿yo qué hago? ¿Lo hago todo o hago una parte? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque seguramente eso que tú pretendes hacer en parte ya está resuelto por otros. O sea, hay otras aplicaciones o otros proyectos que ya lo resuelven. Por tanto, cuando nos encontramos ahí, en esa situación, tenemos que decir, bueno, me da igual que los otros lo hagan, yo también lo voy a integrar, o bien no. Rediseño y voy a aportar únicamente aquella parte que tiene valor de mi proyecto, ¿no? Entonces, la parte de abajo, la amarilla, el módulo 2.0, significa esta, o sea, es la parte que aporta valor y se desecha el resto porque ya lo aportan otras soluciones, ¿no? Y la parte blanca es la multifuncional, que es aquella que pretende casi siempre ser plataforma, ¿no? Que integra más de una funcionalidad, o sea, no se concentra en una, sino que integra muchas, ¿no? Tiene digamos, un carácter más generalista o completo, o en formato plataforma de la solución, ¿no? Bien, por otra parte tenemos los lados, o sea, dos lados uno es el multifuncional del hexágono, el otro es el unifuncional, otro tiene contenidos, mi aplicación, o sea, mi aplicación integra contenidos, los hago yo, los contenidos, los hace otros, hay contenidos dentro, porque si hay contenidos en este lado, los contenidos requieren siempre una solución editorial. Tienes que saber, pues bueno, si van a haber derechos de autor, hay una legislación relacionada con esto. Por otra parte, en el lado opuesto del hexágono es sin contenidos. Bueno, pues si no hay contenidos, no hay una solución editorial. Fijaros que el sin contenidos abierta y unifuncional
son las tres caras que rellenan el módulo, o sea, que limitan el módulo 2.0, ese módulo, digamos, concreto y específico de la aplicación, ¿no? Mientras que con contenidos multifuncional y cerrada es el genérico, ¿no? El tipo plataforma, ¿no? Bien, si las otras dos caras que nos faltan son abierta y cerrada, ¿no? Abierta quiere decir que, bueno, que cualquiera puede introducir contenidos o relacionarse con eso, o sea, alimentar esa aplicación. Abierta significa que no hay un equipo que la produce. Por ejemplo, un diario digital lo produce el equipo de edición del diario y es un equipo cerrado, o sea, sería un modelo cerrado con contenidos y seguramente multifuncional, ¿eh? De hecho es multifuncional, por tanto un diario digital estaríamos en la zona blanca. Sin embargo, aplicaciones 2.0 son aplicaciones que son abiertas, o sea, quien integra el contenido, quien lo nutre de contenido son las personas, son los mismos usuarios, ¿no? Opuesto, en la cara opuesta de abierta tenemos cerrado. Cerradas requiere de especialistas que incluyan ese contenido, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una revista sanitaria de material, o sea, con contenidos específicos de una rama de la sanidad, necesitaremos los especialistas, los médicos especialistas en esa rama, que además sean capaces de escribirnos ese contenido, ¿no? O de nutrirnos de pautas para hacer esa aplicación. Bien, las multifuncionales con contenidos y cerradas, la zona blanca, tiene un grandísimo problema de seguridad en general. En general, tiene problemas de seguridad para proteger los contenidos que incluye, para evitar la inclusión de contenidos no deseados. Tiene procesos de gestión y de control de la aplicación muy grandes. O sea, las operaciones serían enormes. Mientras que la zona amarilla del hexágono, los módulos 2.0, operaciones es muy limitado, puede ser muy limitado. Pueden prácticamente no existir. O sea, basta con que tú diseñes la aplicación, la coloques y ya está, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de aplicaciones son las que debemos tender, o sea, debemos preguntarnos por qué no estamos haciendo eso en el caso de que no lo estemos haciendo. Y si es razonable no estar haciéndolo, porque son el tipo de aplicaciones, las de la franja esta amarilla del hexágono, tipo de aplicaciones que tienen futuro, ¿no? La flecha de la derecha a este nivel dice: en la nube será modular, o sea, una aplicación que tú ya la diseñas para la nube tenderá a ser modular. Y si no, estás diseñándola mal en principio, a no ser que se justifique muy bien que tiene que ser de otra manera. Y por tanto, dependerá tecnológicamente de otros softwares. La dependencia de otras aplicaciones es muy importante tenerla en cuenta. O sea, es ganado porque no es, digamos, la parte difícil con gran cantidad de operaciones de la zona blanca del hexágono, sino que es la parte amarilla, pero a cambio tienes una dependencia con respecto a otros softwares que te obligan a ser precavido, por lo menos, ¿no? Que es decir, bueno, si yo voy a utilizar este software para complementar el mío, me he de garantizar que continuará este software, ¿no? Que esta aplicación complementaria continuará estando ahí, ¿no? Bien, una vez hemos definido o sea, cuál es la composición de nuestro hexágono, ¿no? Qué caras utilizamos, se elabora una propuesta gráfica, que es con lo que estáis trabajando ahora. Y esta propuesta gráfica debería justificar la financiación, la dimensión, debería justificar más adelante, ¿no?, la dimensión que tiene la aplicación, la financiación que va a tener, ¿no?, y la evaluación, de qué manera pues se va a controlar la bondad, digamos. La flecha de la derecha dice: la solución será visual, dependerá tecnológicamente de otros softwares y será visual. Eso siempre es así. Es muy difícil que una aplicación TIC acabes justificándola o defendiéndola sin imágenes. Es muy difícil.
Yo no me he encontrado prácticamente en ningún caso, y me he encontrado muchas veces en casos muy virados hacia el otro lado, o sea que, que, que lo único que atiende la persona a la que le estás, pues igual vendiendo la aplicación o de la cual pretendes obtener financiación, es la apariencia gráfica, ¿no? Y es en donde quiere influir. En principio, si se trabaja bien eso, no hay sorpresas, o sea, ha de contener la propuesta gráfica, el contenido implícito del resto de información que es necesaria para explicar ese proyecto. Bien, ahí ahora entramos en otro aspecto que es también muy importante tener dominado. Son como varios ámbitos o sea, varias relaciones que tienes que ir estableciendo para dominar el diseño. Anteriormente, en sesiones anteriores, os mostré ya 2 veces el círculo aquel que relacionaba la experiencia que está en medio con lo que sea concreto, que esté conectada, que sea social y que sea móvil, ¿no? Ese es un esquema, tienes que intentar que eso ocurra. Y otro es la relación entre el segundo, es el segundo y tercero, estos dos que hemos visto anteriormente en esta misma sesión. El cuarto sería la relación que hay entre el contenido, la aplicación y el usuario. Cuando una aplicación no tiene contenidos, tienes que sospechar que hay algo extraño en ella. Siempre tiene algún contenido, aunque sea prácticamente una operación, o sea, lo que ejecute es una operativa mecánica, ¿no? Entonces hay que identificar el contenido que tiene. Puede darse el caso de que no haya contenido, pero en principio siempre la relación va a ser de 3 cosas, o sea, es una aplicación que relaciona un contenido con un usuario. La forma de relacionar las 3 cosas ha sufrido diferentes variaciones a lo largo del tiempo. Inicialmente era la que tenemos aquí a la izquierda. Un autor escribía un contenido, el contenido se integraba en una aplicación por métodos mecánicos prácticamente, y la aplicación la utilizaba el usuario que podía a través de ella llegar al contenido. Era digamos un flujo lineal de 2 en 2, o sea, nunca se relacionaban más de 2 componentes, ¿no? Otra manera de relación es la que tenemos en el centro. El autor puede utilizar la aplicación para hacer el contenido, que además será visualizado por el usuario a través de la aplicación, ¿no? Y por último es el usuario, contenido y aplicación. Digamos, la diferencia con respecto a los 2 anteriores es que el usuario y el autor es el mismo. O sea, consideramos que el autor es un usuario. Esto, ¿cuándo es posible establecer un triángulo de este tipo? Pues cuando se desarrollan todas las tecnologías 2.0, las tecnologías que permiten el trabajo colaborativo. Por ejemplo, la Wikipedia es clarísimamente un ejemplo de esto. El usuario y el autor son los mismos, o sea, el autor como usuario publica el contenido y el autor como usuario consulta el contenido de otros, y así pasa, ¿no? O sea, no eres capaz de diferenciar los roles del autor de contenidos y del usuario, ¿no? Esta sería la más avanzada de todas, sería este triángulo que en el fondo pues tenemos ya definido aquí al principio, ¿no? en la primera imagen. Sin embargo, este triángulo, estas 3 cosas, pretenden una cuarta, que es un producto o servicio, ¿no? Creo que ya lo he expresado aquí como una pirámide, ¿no? Esta pirámide, o sea, aquí es un tetraedro perfecto, está hecho con un programa de CAD. Me he asegurado de que todas las caras sean triángulos equiláteros, ¿no? Y las aristas sean iguales, etcétera. Entonces, posiblemente no tengo claro que tenga que ser un tetraedro perfecto, ¿no? La distancia entre las 4 cosas tenga que ser exactamente idéntica. De hecho, en algunos casos pues podría achatarse por alguno de los vértices, ¿no? Por ejemplo, el contenido, puede haber poco contenido y por tanto el vértice de contenido se acercaría más, digamos, al centro del tetraedro, ¿no? Pero en principio no está mal pensar que tú trabajas
con una equidistancia entre estos cuatro vértices, ¿no? Y introduces el cuarto, que es el producto. ¿Por qué el producto? Porque el resultado de contenido, aplicación y usuario, ese resultado, esa relación, se visualiza en un producto o servicio. Tú pretendes hacer algo con eso. No es únicamente poner una aplicación, poner unos contenidos por aquí y unos cuantos usuarios a jugar con ello, sino que hay un objetivo detrás y una intencionalidad que se visualiza sobre todo en el producto, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿Qué beneficio pretendes obtener para esos usuarios o para quien sea, ¿no? Para quien esté vinculado con esta propuesta, ¿no? Por tanto, yo intentaría hablar de estos cuatro términos, proporcionándolos en la medida que sea necesaria para vuestra aplicación. Ya digo que, bueno, que la aplicación puede ser muy simple y tener muchos contenidos, o sea, el vértice de aplicación se podría acercar al centro y en cambio contenidos alejarse, y por tanto dejaría de ser un tetraedro y se nos estiraría más hacia el lado de uno de los vértices, o bien puede ser una cosa muy equilibrada entre todas ellas. Yo pienso que pretender que sea equilibrado, siempre que no se justifique lo contrario, es bueno. O sea, que permite visualizar en términos iguales, ¿no? Con igual competencia cada uno de estos vértices. Y esto nos ayudará a no descuidar ninguno de ellos. El más fácil de descuidar es el contenido. Yo he visto muchas aplicaciones muy bien realizadas, o sea, maravillosa aplicación, maravilloso producto, ¿vale? Porque generalmente son de marketing, los usuarios encantados con ella y sin ningún contenido. Y eso es, sin ningún contenido, es sin ningún contenido, no tiene contenido. Es un ejercicio de demostración de tecnología, ¿no? Y entonces ese tipo o de interfaz o de diseño, ¿no? Es un ejercicio. Ese tipo de resultados son muy peligrosos. Bien, entonces aquí tenemos esto representa una balanza, pintada de una manera muy sintética, en donde en la parte de arriba tenemos las aportaciones y en la parte de abajo la evaluación. Lo anterior ha sido un poco para colocar los ingredientes que faltaban para poder hablar de la evaluación. Como os dije al principio, he dividido la presentación en dos partes. Esta que es más conceptual, más breve, bueno, igual más o menos de la misma dimensión, y una segunda que es más instrumental, o sea, en donde os voy dando instrumentos y os los voy explicando para hacer esa evaluación, ¿no? Entonces, esta pantalla explica un poquito de dónde vienen esos instrumentos, qué tipo de instrumentos tenemos, ¿no? Y qué es lo que tenemos que evaluar en definitiva. Cuando se hace el diseño, se ejecuta una aplicación, se desarrolla una aplicación, en la banda de las aportaciones tenemos tres cosas, o sea, tres ingredientes que son bastante difíciles de mezclar y de combinar, que son, por una parte, el arte, y por arte tendremos la moda. Está de moda poner botones planos, simples, no sé qué, tipo iOS o Windows 8. Tendremos también no únicamente la moda, sino tendremos el corporativo, o sea, la influencia de la empresa para la cual estamos haciendo esa aplicación. Si es para nosotros, pues nuestra imagen corporativa. Y por último, el personal, o sea, el que diseña eso, pone, digamos, sus criterios o su gusto o su de esto personal, ¿no? Influye, ¿no? Estas son aportaciones que se hacen al nivel del arte y que apretan, o sea, condicionan el diseño, ¿no? Por otra parte, tenemos una cosa que se mantiene en equilibrio, que es el contenido con la tecnología, o sea, los contenidos que están por un lado, que pueden ser a veces muy difíciles, o sea, puede ser el gran valor de la aplicación, el contenido, ¿no? Y por otro lado, la tecnología que empleas. En este caso, ya veréis que solo hay un triángulo abajo que pone adaptación, ¿no? Que se tiene que adaptar el contenido a la tecnología, o sea,
cuando nosotros pensamos en mezclar las dos cosas, significa que las dos se tienen que adaptar. Si el contenido es muy potente y no se puede reordenar o reconstruir o modificar, la tecnología se va a tener que adaptar al contenido, o sea, va a tener que hacer el esfuerzo la tecnología. Si el contenido puede ser variable, o sea, se puede presentar en diferentes formatos, lo ideal es adaptarlo sustancialmente a la tecnología, de manera que la tecnología te permita un juego más brillante, más eficaz con la aplicación, ¿no? O sea, que la interacción sea mucho más eficaz, ¿no? En todo caso, entre la tecnología y el contenido, ahí es una balanza que se tiene que equilibrar, y la equilibras adaptando. Este trabajo de adaptación es difícil, o sea, es difícil sobre todo si quien aporta el contenido no conoce la tecnología. La relación entre los equipos de producción y los que tienen los contenidos son relaciones muy difíciles. Y al trabajo que se realiza entre esos dos grupos de personas para nutrir de contenidos y funcionalidades la aplicación, ese trabajo es un trabajo de adaptación, de adaptación tanto de la tecnología como del contenido, ¿no? Y generalmente lo tiene que realizar personas que tienen conocimientos de las dos cosas, aunque sea ligeramente. Y es poneros en el caso de que, bueno, de que queremos hacer una aplicación sobre temas de cirugía ocular. Y bueno, pues el cirujano ocular no tiene ni idea de las aplicaciones TIC, y por tanto, como no tiene ni idea, es muy difícil que él te pueda dar el contenido en el formato en el que necesitas, ¿no? ¿Quién puede haber en medio, ¿no? que te pueda ayudar? Pues algún médico, aunque no sea oculista, algún médico que sí que tenga conocimientos de tecnología, y los hay. Por ejemplo, pues algunos de los que veréis a lo largo del curso que participan en los casos, ¿no? Y entonces, bueno, tienes que utilizar un instrumento de este tipo ahí en medio que te permita generar esa adaptación entre los dos campos, ¿no? Bien, pues esto serían las aportaciones, con eso hacemos el diseño, ¿no? Y ahora, en la parte de abajo está la evaluación. Entonces, la evaluación, una primera que tenemos, que no se refiere al arte, o sea, pero o sea, digamos, la línea negra del diseño es una línea negra, no relacionamos, digamos, la parte izquierda superior con la parte izquierda inferior, o sea, son presiones o cosas que inciden hacia arriba, ¿no? Tenemos el HCI a la izquierda del todo, ¿no? Que son una serie de instrumentos de medición que forman parte de los que son cualitativos, constructos y heurísticos, o sea, esto son cosas no demostrables del todo, pero que puedes garantizar que son ciertas hasta cierto punto, ¿no? Y entonces heurísticos porque generalmente son la opinión de expertos, y son cualitativos porque no se miden por cantidad, o sea, su medición no se basa sobre todo en la cantidad, ¿no? de lo que se mide, sino en la calidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues tres instrumentos más en parte la accesibilidad, ¿no? El HCI son una serie de reglas, entonces una serie de reglas que las veremos en la segunda parte, que son algunas dadas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que se consideran que son correctas para evaluar un diseño, ¿no? Tenemos la usabilidad, que es el UCD, ¿no? User Centered Design, que es otro mecanismo muy relacionado con el HCI, ¿no? Pero que tiene instrumentos propios, introduce nuevos instrumentos para también medir ese diseño, ¿no? Hasta qué punto ese diseño es bueno o fiable. Después tenemos instrumentos más vinculados al diseño emocional, que es más moderno, ¿no? más actual, y por tanto hay menos, ¿no? Generalmente, tanto en estos tres casos, quizás se apartaría un poquito más el diseño orientado al usuario,
porque tiene instrumentos más cuantitativos también, pero en general estos tres se basan en que algún experto o una colección de expertos o de personas opinen sobre lo que tú has hecho, básicamente. De ahí que sean heurísticos y cualitativos, ¿no? Y no son indicadores. O sea, fijaros que aquí se pone constructos y en la zona de la derecha, que son los cuantitativos, serían indicadores, ¿no? Bien, la accesibilidad queda en medio. Hay una parte de la accesibilidad que es cualitativa. O sea, por ejemplo, es muy frecuente que haya organizaciones que se suelen llamar, por lo menos aquí, SEO, ¿no? Que te hacen un análisis de la accesibilidad y usabilidad, o sea, te hacen un análisis del diseño. O sea, tu empresa produce el diseño, lo define, y hay una auditora externa, ¿no? Que te lo mide desde el punto de vista generalmente de la usabilidad y la accesibilidad, pero muchas lo que hacen es sobre todo la accesibilidad o exclusivamente la accesibilidad, que es entonces parte de esa evaluación la hacen con métodos heurísticos, ¿no? Cualitativos, y una parte cuantitativos. Cuantitativos pues se refieren, ya lo veremos más adelante en la segunda parte de la presentación, se refieren, bueno, a cuántas veces, o sea, si tú cuántas veces te has dejado de rellenar en una página HTML el tag del no sé qué, ¿no? Etcétera. O sea, son cosas que sí que realmente son objetivas y cuantitativas, ¿no? Pero hay otras que son muy de apreciación. Por ejemplo, referidas a colores o tamaños de letras o posiciones en pantalla. Bien, y a la derecha del todo tenemos los cuantitativos, los indicadores, que bueno, ahí que puedes obtener, digamos, con instrumentos existentes, pues bueno, ahí lo que desde la recomendación, esto de ponemos 4 estrellas o 3 estrellas para denotar que nos ha gustado más o menos, ¿no? A cuestiones de share, o sea, cuántas personas impactan, que esto por ejemplo el Google Analytics te lo dice, ¿no? Cuántas personas están impactando en un contenido tuyo, ¿no? Cuántos seguidores hay, otros específicos que ya veremos, os voy a explicar, os voy a dar unos cuantos instrumentos específicos para medir, ¿no? Bien, pues se trataría, pues este es, digamos, el escenario de la evaluación, ¿no? Junto con todo lo anterior, pues constituiría el entramado en donde vamos a trabajar, ¿no? Con instrumentos, con diferentes instrumentos que vamos a ver más adelante, ¿no? Bien, esto es un modelo que luego se ha utilizado para una tesis que leímos apenas hace 3 semanas, ¿no? Que se presentó hace 3 semanas, que te permite medir el nivel, o sea, el nivel, digamos, de desarrollo de una arquitectura en general de software, ¿no? Del diseño de un software, lo que es el caso en el que nos encontramos. Esto está muy ya relacionado con lo que es el desarrollo de software, ¿no? Con la ingeniería informática, pero creo que es un buen modelo, ¿no? Es un modelo que es visual y que te permite pues ver dónde tienes situada tu aplicación, ¿no? Las flechas es posiblemente lo que es el dibujo. En la documentación tenéis la fuente del modelo y una explicación de cómo funciona, ¿no? La idea es que tú empiezas en este cubo de aquí, es como un cubo de Rubik, ¿no? Empiezas en el cubo que pone Start y tu objetivo tiene que ser llegar al cubo que está en el lado opuesto del Rubik, ¿no? Del cubo este. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer para ir de aquí a aquí? Bueno, tú empiezas con un nivel muy alto de abstracción, o sea, es muy abstracto lo que empiezas pensando, es con un nivel muy alto de agregación, o sea, juntas muchas cosas que posiblemente deberían estar separadas, o sea, has descartado poco, o sea, es un poco confusa ese principio, ¿no? Y aún no has realizado nada, o sea, la línea, la realización. Y a medida que vas realizando, que tiene diferentes niveles, o sea, a la izquierda del todo la realización, pues nivel negocio, después organización, después arquitectura, después tecnología, ¿no?
Eh, cuanto más cuanto más abstracto, pues es un sistema de clases, es un tipo de sistema, es un sistema de venta, bueno, etcétera. Podéis mirar cómo categoriza cada uno de estos cubos. A mí lo que me parece más interesante es ver cómo se mueven estos tres niveles, ¿no? Que es el de abstracción, el de agregación y el de realización. Entonces, tu tendencia tiene que ser a llegar a un nivel de abstracción muy bajo, o sea, prácticamente no abstraes, es muy concreto, a un nivel de agregación muy bajo, o sea, no agregas, o sea, has separado todos los componentes que no deberían estar y te has quedado con los justos, y después a un nivel de realización muy avanzado, o sea, lo ejecutas, haces la aplicación y la pones en el mercado, ¿no? Entonces, este sería el nivel este de aquí abajo. Bien, y cómo se va progresando, por ejemplo, en el caso este caso es un caso real, es el caso de los workflows, que ya lo habéis visto en algunos ejemplos anteriores. Pues empezó aquí, en la zona de la izquierda, lo tenéis en los cubos de abajo, después se consiguió llegar a un nivel, digamos, de realización más avanzado, se avanzaron 2 niveles, pero en cambio no se consiguió ni, ni concretar más ni desagregar, ¿no? Después se consiguió desagregar y concretar, y finalmente, pues al final, esta aplicación ha quedado en este estado, en un estado no es el cubo opuesto, pero está muy cerca. Necesitaría más concreción, ¿no? No más desarrollo, está desarrollada completamente, y necesitaría bajar el nivel de agregación algo, ¿no? Bien, en la documentación lo podéis seguir más, y si os interesa el modelo, yo lo considero, creo que está muy bien, porque te permite visualizar la posición en la que te encuentras con tu proyecto, ¿no? A la hora de definirlo. Y básicamente es la definición, ¿eh? O sea, si no atiendes a la realización, la definición ya te puede dejar en un cubo de atrás y dejar únicamente para el futuro la realización, que sería algo parecido a lo que intentamos hacer con los prototipos en este curso, ¿no? Bien, a partir de aquí, o sea, a partir de los instrumentos de evaluación, esto lo haremos en la siguiente sesión, ¿eh? Vienen pues los grandes gurús, ¿no? Explicando los grandes, o sea, cuáles son las reglas y cómo algunas han evolucionado en el tiempo, y después vienen todos los instrumentos uno detrás de otro, que podemos, bueno, todos no, hay muchísimos más, ¿no? Pero los que son más frecuentes, los que son más fáciles de utilizar, ¿no? Que podéis aplicar, digamos, o planificar en el futuro como parte de la evaluación de vuestro diseño. Bien, lo dejamos aquí y continuamos en la siguiente para que no se haga muy larga.